Hola, buenas tardes. Soy Nuria Masnou, médico intensivista y coordinadora de donación y trasplante en el Hospital Trueta en Girona y también referente de eutanasia desde hace un par de años cuando la ley de eutanasia empezó en nuestro país. Me han encomendado que hable con ustedes de muerte asistida y es lo que voy a intentar hacer los próximos minutos. Un poco lo que se nos plantea ahora es una nueva realidad, que es que los pacientes pueden tomar decisiones al final de su vida o no tan al final de su vida. Y esto es quizá un poco lo que nos inquieta o nos tiene un poco intranquilos. ¿Qué hemos aprendido como médicos a lo largo de todos estos años? Pues que la muerte es única y si ustedes están familiarizados con el ámbito de la donación y el trasplante saben que la muerte se puede definir por criterios neurológicos o por criterios cardiocirculatorios. También hemos aprendido que a menudo el momento de la muerte, especialmente en las unidades de críticos, depende de que se tome una decisión clínica de adecuación de tratamiento de soporte vital. Es distinto la muerte del morir, es decir, cuál es el momento de la muerte de alguien y cómo muere esa persona y sobre todo en relación al sufrimiento que puede haber ahí. Y finalmente, también hemos aprendido que la medicalización del proceso de morir ha hecho que la muerte haya dejado de ser un momento puntual en la vida de una persona y pase a ser un proceso más o menos largo en función de muchos aspectos. ¿Por qué hablamos de disponer de nuestra propia vida? Pues porque afortunadamente, seguramente habrá que decir que tenemos un montón de técnicas, tecnología y mucho conocimiento que nos permite tratar muchas patologías, pero que en algún momento se ha convertido casi en un arma de doble filo. Y porque además la población cada vez más nos pide poder participar en o poder corresponsabilizarse de su propia salud y de su propia enfermedad. De hecho, la propia medicina ha ido cambiando a lo largo de los años y, perdón, y lo que era la propia medicina que se centraba específicamente en el órgano, la patología, tenemos un riñón, tenemos un pulmón que no está bien y vamos a intentar sanar, ha ido migrando hacia un humanismo, digamos que sociosanitario. Y esta nueva visión seguramente es mucho más holística y mejor en todos los sentidos. De hecho, todo lo que va surgiendo a partir de los fines de la medicina, que es un libro que, aunque viejo, porque es del año 96, sigue siendo de rabiosa actualidad, va en la misma línea. Las decisiones en los cuidados al final de la vida tenemos cada vez más claro que deben estar basados en los principios y valores del propio individuo, no solo en aspectos clínicos. Es importante que pongamos al mismo nivel curar y cuidar, que es lo que nos decían el informe de los fines de la medicina del Instituto Hastings. Y además, algo que hemos aprendido con el tiempo es que la opción de donación eh, tiene que formar parte de los cuidados al final de la vida de manera integral. Es decir, no de manera excepcional, sino que cuando planifiquemos final de vida en un paciente, la opción de donación tiene que salir de manera sistemática, al menos en nuestro ámbito, donde el consentimiento es presunto, donde planificamos desde muchos aspectos este final de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que creer o tenemos que fomentar que el cuidado se centre en el paciente y que las decisiones sean compartidas. Decisiones que van a ser poliédricas y en la que van a participar la propia persona con su enfermedad, su entorno personal con los familiares y luego todos los profesionales que de alguna manera u otra están vinculados con la asistencia a esta persona. Pueden ser profesionales sanitarios del ámbito de la enfermería, del trabajo social, de la psicología y también de la medicina. Y todo esto hará que seamos respetuosos con los valores de esta persona y con su idea de que es una muerte digna.
Estamos ante un cambio de paradigma y entonces esto hace que si nos planteamos la medicina de esta manera, la atención centrada en el paciente hace que la toma de decisiones sea compartida. Tenemos nuevas realidades en la planificación al final de la vida y aquí entra de lo que vamos a hablar más adelante, que es el suicidio médicamente asistido o la eutanasia. Y si esto lo vinculamos al ámbito de la donación, tenemos los ICOT o los CIOT que se llaman en español, que son los cuidados intensivos orientados a la donación. ¿Qué son los cuidados intensivos orientados a la donación? Pues esta nueva manera de planificar el final de vida, una vez hay una decisión firme de adecuación del tratamiento del soporte vital. Esta decisión es imprescindible. El médico tratante, junto con la familia, en la mayoría de casos la familia, porque el paciente no es capaz de tomar decisiones en el ámbito de críticos, sí lo sería en otros ámbitos, pero cuando se toma esta decisión consensuada de adecuación de tratamiento de soporte vital, puede y debería incorporarse de manera sistemática esta opción de donación. Respecto a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que es el objeto de esta charla, la distribución en el mundo es muy dispar. Unos apuntes que he nombrado consideraciones previas, y es que estas normativas sobre la ayuda a morir lo que intentan es armonizar tres derechos: el derecho a la vida de las personas, el derecho de libertad de pensamiento y el derecho a la disposición de la propia vida. Esto es algo relativamente nuevo, es el extremo de autonomía de un paciente, poder decidir en qué momento quiere solicitar ayuda para morir. Además, esto no va siempre, no ha evolucionado de manera autónoma, sino que la eutanasia tiene que entenderse dentro de un contexto social y dentro de un debate social. Lo que constituye la eutanasia es una despenalización de la ayuda a morir en determinadas condiciones. Es decir, que hay una serie de requisitos que luego veremos que hay que cumplir para que se considere un contexto eutanásico. Y esta discusión se ha abordado desde el ámbito ético y supone que estamos en una sociedad que es laica, porque normalmente los valores religiosos muy arraigados son bastante contrarios a esta disponibilidad de la propia vida. Es una sociedad que es plural, que es capaz de entender distintos posicionamientos y distintas maneras de entender la vida y la muerte. Es social y además es posibilista. O sea que hay una serie de factores que condicionan que esta propuesta de poder disponer de la propia vida se pueda materializar. ¿Cuál es la situación legal en el mundo? Pues en el mundo es legal en 8 países con distintas maneras de entenderlo. Les he puesto aquí los nombres que se utilizan: el MAID en Canadá, el BAID en Australia o el ED en Nueva Zelanda, y en España se ha llamado eutanasia o suicidio médicamente asistido. También es distinto si la legislación habla solo de suicidio médicamente asistido, que es una situación en la que el médico prescribe la medicación, pero es el paciente quien la toma, o la situación de eutanasia propiamente dicha, en que es un profesional sanitario, habitualmente un médico, pero puede ser una enfermera según regulación, es quien administra el tratamiento a estas personas. Por lo tanto, tenemos pocos países que tienen esto regulado y con diferentes maneras de haberlo regulado. ¿Es una cosa habitual o poco habitual? Pues estos son los datos de eutanasia del año 2020. Se realizaron 17.200 eutanasias y están incluidos aquí los suicidios médicamente asistidos. Mayoritariamente eran enfermedades oncológicas y no tanto neurológicas. Mayoritariamente
lo que venimos a llamar eutanasia activa, que habría que dejar este nombre de activa. Eutanasia es eso, administración de medicación para provocar la muerte de un paciente, más habitual que un suicidio médicamente asistido. Y algo que nos interesa, por lo que vamos a hablar luego, es esta parte de aquí. De estas 17.000 eutanasias, 5.200 eran enfermos sin enfermedad oncológica. Entonces, en estos pacientes, independientemente de la prestación de ayuda a morir, se podía haber pensado en la opción de donación en la planificación de final de vida. Para que tengan un poco un resumen y luego lo puedan mirar con detenimiento, y el día de la discusión podemos hablar de eso, pero es un poco las distintas leyes a vista de pájaro que tenemos en este momento en funcionamiento. Verán que coinciden casi todas en lo que consideran un contexto eutanásico, que es siempre una enfermedad incurable o un sufrimiento insoportable. Pero cambian, por ejemplo, en el periodo de reflexión, en si hace falta uno o varios médicos que hagan de médicos que llamaremos consultores. Quién aplica la eutanasia también puede variar, puede ser médico o enfermera, o médico y enfermera, lo que sería un equipo eutanásico. Por lo tanto, ven que cada país ha regulado un poco en función de su manera de ser, posiblemente, y de lo que es importante para ellos. Respecto a la donación tras eutanasia, también es distinto en los distintos países. En todos ellos se han realizado procesos de eutanasia. Nosotros hemos empezado recientemente con esta nueva manera de poder ser donantes. Se trata siempre de un proceso que tiene que ser hospitalario, y esto a veces puede ser una limitación a la hora de planificar con el paciente su final de vida, porque si es algo innegociable, el hecho de que la muerte suceda en casa, pues difícilmente va a poder ser donante. Aunque es cierto que en algunas situaciones se han habilitado medios para poder hacer una sedación más o menos profunda en domicilio y traslado para hacer la donación en el hospital. Se trata de una realidad, una fricción, esto que hablamos de la eutanasia y donación. Pues no debemos olvidar cuál es el objetivo de la donación. Hay distintas regulaciones que yo les he puesto aquí, las más recientes, y a partir de 2010, que es un punto de inflexión importante en el mundo de la donación y el trasplante, con la resolución de Madrid, lo que se busca es que todos los países avancen hasta lo que llamamos en autosuficiencia, para intentar evitar lo que era el tráfico de órganos. Y la autosuficiencia se consigue fomentando una legislación nacional, por un lado, y un programa de donación de personas fallecidas. En este caso, y ahora nos ponemos en clave española, teníamos un programa de donación en asistolia controlada que empezó en 2012. Previamente, la mayoría de donantes en nuestro país eran donantes en muerte encefálica. En 2012, con un cambio en la legislación, se ponen en marcha los programas de donación en asistolia, que han permitido incrementar considerablemente el número de órganos para trasplantes. Y ahora, con el inicio de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, ha aparecido una nueva fuente, digámoslo así, de órganos para trasplante, que en algunos países ya han medido y representa al final alrededor del 5% de esta actividad de donación. Se tratará siempre una donación tras un proceso de prestación de ayuda a morir, de una donación en asistolia controlada. Y esta es la actividad que se ha reportado desde 2005, cuando empiezan las primeras leyes de eutanasia en el mundo, hasta 2021. No son muchos casos quizá, pero sí es verdad que va incrementando con el tiempo. Y lo que sí es significativamente distinto es la calidad de sus órganos para trasplante. Pensad que son personas que vienen de sus casas, que es cierto que tienen una patología en la mayoría de casos
neurodegenerativa, pero la calidad de los órganos es muy distinta. Por lo tanto, son donantes altamente eficientes. Bueno, y en 2021 nosotros también hemos empezado con nuestra ley orgánica de eutanasia. De hecho, esta regulación, que es de marzo del 2021, se publicó el 24 de marzo y nos dieron hasta 25 de junio para desplegar todo lo que iba a ser la prestación de ayuda a morir en nuestro país. La verdad es que fue una carrera contrarreloj y al menos en Cataluña, les hablo ahora de Cataluña porque es lo que más conozco, tuvimos la primera prestación de ayuda a morir, en este caso sin eutanasia, sin donación, en el 12 de agosto del 2021. O sea que todo fue muy rápido. ¿Cuál es el objeto de esta ley orgánica de regulación de la eutanasia? Pues, por un lado, regular de manera efectiva el derecho que corresponden a las personas que cumplen los requisitos legales de solicitar recibir esta prestación de ayuda a morir. También regula cómo debe desarrollarse y todas las garantías que deben cumplirse. Y además regula los derechos y los deberes de los profesionales y también las obligaciones de las administraciones públicas y de las instituciones. Es garantista y respeta el pluralismo moral, y eso es importante. Garantista en el sentido de que toda persona que esté dentro de un contexto eutanásico tiene derecho a solicitar la prestación, pero además respeta el pluralismo moral en el sentido de que aquellas personas profesionales de la salud que tengan por sus convicciones, por su religión, por la argumentación que sea, pero que sea sólida, se consideren objetores de conciencia, pueden hacerlo de manera individual, deben registrarse en un registro que no es público, sino que al que solo tienen acceso las instituciones cuando se plantea un caso en la suya propia. Y esto permite que estas personas no tengan ninguna dificultad en poder manifestar su objeción. Una de las cosas más difíciles de la LORE posiblemente es definir qué es un contexto eutanásico. Y dentro del contexto eutanásico hay dos situaciones. Una enfermedad grave o incurable, que esto es fácilmente entendible para la mayoría de profesionales, o un sufrimiento grave, crónico, imposibilitador. Y aquí muchas veces es donde tenemos dificultades para determinar qué es este sufrimiento y si realmente corresponde a un contexto eutanásico. Como les digo, para nosotros la parte técnica de la enfermedad grave es fácil, la parte del sufrimiento nos cuesta muchísimo más. Si tuviéramos que decir algo de nuestro procedimiento regulador, es complejo en forma, tiene unos términos que son de obligado cumplimiento y el objetivo de esto es una doble garantía. Por una parte, que las cosas se vayan sucediendo de manera más o menos fluida, que no se pueda dilatar en el tiempo y que los expedientes que se inician se acaben concluyendo. En el caso de Cataluña se ha creado una plataforma específica, que es la plataforma PRAM, donde se registra toda la documentación de cada procedimiento y que sirve un poco de ayuda a los profesionales para ver que no se han dejado ninguna parte del proceso. Y en cuanto a qué es largo, al principio todos teníamos la sensación de que era un proceso muy farragoso. Si las cosas iban relativamente rápidas, estábamos alrededor de 30 días, 40 días. Pero lo que hemos aprendido en estos casi 2 años de funcionamiento es que para los profesionales es necesario ese tiempo para ir interiorizando todo lo que tienen que hacer en relación a la prestación de ayuda a morir. Además, es una ley doblemente segura, en el sentido de que
tiene en el proceso previo la evaluación de 3 médicos, el médico responsable, que es el que elige el paciente y que lo acompaña en todo el proceso, el médico consultor, que hace una verificación, una segunda opinión, y el médico que forma parte de la dupla de la Comisión de Garantía y Evaluación. Cada caso es evaluado por una dupla que nombra la Comisión de Garantía y Evaluación, está formada por un médico y un jurista, y que son los que finalmente verifican si estamos dentro de un contexto eutanásico o no y si la prestación puede llevarse a cabo o no. Aquí al lado ven ustedes cuál es el procedimiento, los distintos momentos relevantes y los tiempos que hay de uno a otro. La secuencia es, el paciente hace una primera solicitud, hay un proceso deliberativo de 15 días en el que hay que contar al paciente todas las opciones terapéuticas que hay que asegurarse de que esta decisión está tomada desde la libertad y desde el conocimiento. Una segunda solicitud por escrito. A las 24 horas se firma un consentimiento informado y se elabora el informe del médico responsable. Una vez esto se ha finalizado, viene la evaluación por parte del médico consultor, que hace una evaluación, se sugiere y se pide la mayoría de veces que sea física, es decir, que vea a la persona que solicita la prestación. Se hace una segunda evaluación y se elabora un informe también el médico consultor. Una vez esto ha concluido, esta documentación pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación. La dupla hace la evaluación, por un lado el médico y por el otro el jurista, y se emite un informe favorable o no favorable. Si es favorable, se comunica al médico responsable, que a su vez lo comunica al paciente y establecen cuál va a ser la secuencia a partir de ahí. Es decir, cuándo se va a realizar, en qué modalidad y en qué espacio. Y una vez hecha la prestación, es decir, una vez administrada la medicación y fallecido el paciente, el médico responsable tiene que hacer 2 informes de cierre. El modelo asistencial, como les decía, está centrado en las preferencias de las personas. Por lo tanto, el paciente escoge el entorno, puede escoger hacerlo en el hospital o hacerlo en su propio domicilio. Escoge el profesional, es decir, ya de buen inicio tiene que definir quién va a ser su médico responsable, que normalmente es un equipo responsable, médico y enfermera responsable. Puede ser tanto del ámbito de primaria como del ámbito de hospital. Y finalmente escoge el tipo de prestación, es decir, si quiere que la medicación le sea administrada, modelo eutanasia, o si prefiere autoadministrarse la medicación. En nuestro caso, los kits farmacológicos están preestablecidos. Tenemos un kit A y B que están repetidos y llevan la misma medicación y un kit accesorio que tiene medicación por si hiciese falta alguna medicación especial. En el caso, esta es para la medicación endovenosa. En el caso de la medicación oral, hasta el momento solo disponemos de jarabe de pentotal, con lo cual para algunos pacientes, especialmente si son pacientes neurológicos con dificultades diglutorias, pues posiblemente no es la mejor opción. Y quizás por esto no estamos teniendo muchas demandas de suicidio médicamente asistido. Todo esto, que es teórico, está muy bien, pero para poder hacer frente a una prestación de ayuda a morir hay que hacer una reflexión personal. Y se lo digo por la experiencia de estos 2 años trabajando en esto. Y necesito saber si estoy preparado mental y emocionalmente, porque muchos de nosotros venimos del ámbito de críticos, estamos familiarizados con final de vida. Los médicos de primaria también lo están porque acompañan pacientes al final de su vida, pero estamos acostumbrados a administrar sedaciones en situaciones de terminalidad. La eutanasia es algo completamente distinto. La terminalidad no es tan clara,
hay pacientes que llegan a la prestación estando relativamente bien y el entorno también es distinto, de manera que administramos una medicación y acto seguido ese paciente ha fallecido. Por lo tanto, esto es distinto y hay que gestionarlo tanto por avanzado como después tratarlo una vez realizadas las prestaciones para ver qué nos ha provocado y qué emociones están ahí que pueden ser difíciles de manejar. Porque el papel lo soporta todo, ¿eh? Y tenemos un montón de documentos que hemos elaborado entre todos. Tenemos documentos a nivel nacional que ha elaborado el Ministerio y la ONT, pero como la sanidad está transferida en nuestro país, pues las 17 comunidades han elaborado sus propios documentos. Pero así a nivel general, esto es lo que se hizo desde ONT. ONT es la Organización Nacional de Trasplantes, como ustedes saben, y este es el flowchart de actividades que se realizaron para poder hacer una protocolización de la donación tras eutanasia. Este fue también el algoritmo que se definió como el idóneo a la hora de poder plantear la donación dentro de un proceso de prestación de ayuda a morir. Y quizá uno de los aspectos más difíciles para todos fue en qué momento intervenía el coordinador de trasplantes para no interferir de alguna manera a este proceso de ayuda a morir. Entonces, como coordinadores tenemos unas funciones y los médicos responsables tienen otros, en algunos puntos tenemos que complementarnos y ponernos de acuerdo para que todo vaya de la mejor manera posible. ¿En qué punto entramos? Es quizá lo más difícil. A nivel de Cataluña se propuso que si el paciente ya lo tenía registrado en el documento de voluntades anticipadas o surgía en el momento de deliberación, es decir, en los 15 días desde la primera a la segunda solicitud, en ese momento se podía hacer una consulta al coordinador para ver si realmente la opción de donación era viable o no. El problema es qué hago como profesional cuando recibo una solicitud de PRAM o de prestación de ayuda a morir. Pues la verdad es que si tuviera que resumirlo en una imagen sería esta. Hay que escuchar desde el corazón, porque cuando alguien te dice que quiere morir, lo primero normalmente es la sorpresa y la perplejidad. O quizá no tanto la sorpresa, porque te imaginabas que eso iba a pasar, pero la verdad es que es difícil de asimilar. ¿Qué es lo que no hago? Y esto es lo que trabajamos sobre todo con los profesionales para que cuando reciben estas prestaciones o estas solicitudes de prestación de ayuda a morir, no hagan. No tienen que cuestionar la solicitud porque la calidad de vida de cada uno, cómo sufrimos y qué es digno para nosotros es distinto. Tampoco debería juzgar desde mi perspectiva porque es fácil pensar que no está sufriendo lo suficiente o que no tiene suficientes limitaciones o estas cosas. Y tampoco tenemos que pensar que autorizamos la prestación de ayuda a morir, la eutanasia. Nosotros verificamos que se encuentra en un contexto eutanásico y es eso lo que nos pide. En cuanto a lo que sí hago, es intentar entender por qué está en esa situación esa persona, por qué está solicitando una ayuda a morir. También intento ver si que tenía una llamada. También intento ver si hay aspectos en los que yo pueda ayudar o pueda mejorar. Es decir, a veces aspectos de tipo social pueden hacer que quizá no sea tan inmediata esa necesidad de, solicitar la prestación u otros aspectos. Es importante respetar la decisión de la persona, eso es muy importante y sobre todo es importante acompañarlo.
Y hablando de eutanasia, cuando hablamos de donación, eso es casi la pregunta del millón. Estamos interviniendo en distintos momentos. Desde la primera solicitud a la segunda, es uno de los espacios donde podemos intervenir, porque si la consulta no es precoz, a veces nos encontramos en que nos avisan justo cuando ya tienen la autorización para realizar la prestación y, por ejemplo, no es un paciente valorable para donación. Se crean unas falsas expectativas. Por lo tanto, nosotros abogamos para que la alerta al coordinador sea lo más precoz posible. Esto no quiere decir que en la primera entrevista vayamos a decidir ya que seguro que es un donante ni vayamos a firmar ninguno de los documentos, pero sí nos permite ir informando poquito a poco y ir viendo cuáles son los límites de esta persona, qué está dispuesta a hacer, qué dudas surgen, etcétera, etcétera. Entiendo que esto es mucha información y que esta información hay que elaborarla, porque si no vamos a ser incapaces como profesionales de ayudar a estas personas. ¿Qué supone para los profesionales que están dentro de un proceso de ayuda a morir y que además va a haber una donación en ese caso? Pues para el médico responsable o para el equipo, porque muchas veces médico o enfermera vienen a nuestras entrevistas, hay incomodidad y la incomodidad está muy relacionada al desconocimiento del proceso y a qué requiere exactamente una donación de una sistólica controlada. También desconocimiento respecto a cómo es un proceso de donación de una sistólica controlada, en qué momento se extraen los órganos, algo que para nosotros es fácil y es entendible, que es después de la muerte de un individuo. No está tan claro para gente no familiarizada con el proceso, por lo tanto todo esto hay que resolver. Y para el coordinador de trasplantes también es una situación nueva, porque se trata de una entrevista previa, pero no es igual a una entrevista previa como estamos acostumbrados con los familiares de un paciente que va a fallecer, sino que tratamos con el propio paciente. Y además planificamos la propia muerte y entramos en los detalles de esa muerte. Por lo tanto, el escenario cambia y nosotros también tenemos que estar preparados para esto. Si los coordinadores ya normalmente somos dúctiles y somos adaptables, pues aquí tenemos que ser mucho más fluidos. Tenemos que adaptarnos a todo y nada nos tendría que sorprender. Lo más importante de la entrevista de donación en una prestación de ayuda a morir es que no se trata de una entrevista de negociación. Y si yo lo tuviera que definir de alguna manera, diría que es una lección de vida y de generosidad. Y que además estas personas lo que demuestran es un amor por la vida muy importante. Y muchas veces esta solicitud de ayuda para morir está precisamente en ese hecho, en que no pueden disfrutar la vida como ellos querrían y por lo tanto prefieren irse. Por lo tanto, ojo, porque eso remueve muchos sentimientos. ¿Qué aspectos son diferenciales en esta entrevista? Pues la relación especial con el paciente. Estableces un vínculo que no estableces o no lo estableces igual cuando haces una entrevista a una familia. Además, en nuestro caso, nosotros nos desplazamos al domicilio del paciente, con lo cual entramos en su casa, conocemos su intimidad y planificamos la muerte con él. Es importante que hagamos un proceso a medida para cada paciente. Hay que ser tremendamente respetuoso. Hay unos condicionantes que no podemos obviar. Esto tiene que pasar en un hospital y la parte final tiene que pasar en un quirófano. Pero el paciente define cuáles son sus límites en cuanto a la evaluación previa, qué vamos a hacer y qué no antes de que llegue al hospital. Si vamos a ingresar en una unidad convencional o en una unidad de críticos, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, que pueda tolerar mejor o peor que cuando llegue al hospital
le hagamos una serie de pruebas para validar los órganos para trasplante. Un aspecto muy importante a tratar es la despedida familiar. ¿Dónde va a ser? Porque es uno de los aspectos más difíciles. En este sentido, el paciente puede tener muy claro que quiere ser donante, pero para algunas familias este momento de la despedida es terriblemente difícil. Por lo tanto, si no lo trabajamos bien, a veces puede ser uno de los condicionantes por los que alguien decide finalmente no ser donante. Si va a serlo, es muy importante que planifiquemos entre todos, teniendo en cuenta la familia, dónde va a ser esta despedida, si en la unidad, en la habitación en la que les han recibido, en quirófano o donde quieran ellos. Y finalmente, otro aspecto también un poco difícil, sobre todo para los profesionales, es el traslado a quirófano, porque es un paciente que baja despierto, que se inducirá la anestesia en quirófano, pero que no va a salir de ahí. Y por lo tanto, para algunos profesionales concretos, por ejemplo, anestesia o enfermería de quirófano, es un momento complicado. Por lo tanto, es imprescindible que nos preparemos todos muy bien. Hay una preparación del médico responsable más el coordinador y el paciente, pero también hay que tener en cuenta a la familia en esta planificación. Tiene que haber una preparación con todos los profesionales que van a participar ese día en la prestación de ayuda a morir con donación. Y no debemos olvidar el autocuidado. Si nosotros, que somos un poco el eje vertebrador como coordinadores de esta donación tras prestación de ayuda a morir, no nos cuidamos, vamos a ser incapaces de cuidar a nuestros compañeros y a esta familia y a este paciente ese día. Las funciones que tenemos son parecidas a las que hacemos como coordinador habitualmente, pero hay una carga organizativa brutal, porque todo pasa en un periodo de tiempo muy recortado y necesitamos que todo esté perfectamente engranado. Porque no es un proceso de donación estándar, como les decía, y porque todo tiene que salir a la perfección. Desde el traslado desde domicilio, es decir, que no haya errores en la ambulancia que recoja al paciente, que no haya demoras en el traslado al hospital, la admisión en el hospital que se hace de manera electiva el día y hora que ha decidido el paciente, la acogida cuando es, por ejemplo, un equipo de primaria tiene un equipo de acogida hospitalaria, además del coordinador de trasplantes, y luego toda la validación y las pruebas complementarias que hay que hacer antes de bajar a quirófano para asegurar mínimamente la viabilidad de esta donación. Y si además ustedes no son centro trasplantador, sino que son solo centro extractor, esto hace que no tengamos equipos propios y hay alguna dificultad más organizativa en este sentido. Sincronizar tiempos es muy importante y sobre todo tener en cuenta las necesidades físicas y sobre todo las emocionales de todo el mundo, que son las más difíciles de controlar y de prever sobre todo. ¿Qué más funciones tenemos? Pues obviamente una carga emocional brutal, porque como les decía, vienes ya de un proceso de conocimiento con esta persona, con quien has planificado la manera de morir con él mismo, pero además tienes que atender las necesidades emocionales de tus compañeros, los que están relacionados con la PAM y que no están familiarizados con la donación, es decir, el equipo que acompaña al paciente desde domicilio, los que van a participar en la propia prestación de ayuda a morir, los equipos quirúrgicos del propio centro, los que vienen de fuera, los que estarán en planta haciendo de equipo de acogida. Por lo tanto, todo esto obliga a un debriefing previo y a un debriefing post para ver qué necesidades tiene cada uno y cómo lo organizamos. No hay que olvidar las necesidades de la familia, porque a pesar de que hayamos planificado en domicilio que las cosas van a ser de una determinada manera, a lo mejor ese día no salen exactamente igual y alguien tiene necesidades que no estaban previstas. Y tampoco hay que olvidar las del propio coordinador.
Es cierto que todas estas emociones pueden estar ahí y que tenemos que ser respetuosas y admitirlas todas. ¿Y qué pasa con el día D? Pues para el paciente, aunque nos pueda sorprender, es un día de alegría. Él ha conseguido aquello por lo que llevaba un tiempo luchando, que es poner fin a su vida, porque el sufrimiento era insoportable o porque la enfermedad igualmente iba a llegar a la misma situación. Pero para los profesionales de la salud es un día un poco más gris, porque tenemos sentimientos ambivalentes. Entendemos al paciente y respetamos su decisión, pero no deja de ser emocionalmente chocante. ¿Por qué? Porque les decía yo al principio, las emociones son importantes en este proceso. Es un paciente que llega despierto al quirófano y sabemos que no va a salir, por lo tanto nos cuesta despedirnos de él. No se trata de una donación de la sistolia normal al uso. Hay un componente un poco distinto a una eutanasia en planta, que es bastante más plácida. Aquí no resulta tan plácido porque necesitamos que se cumplan los tiempos de asistolia, por lo tanto es una muerte que monitorizamos y como coordinadores tenemos la responsabilidad de que esto salga perfecto. Con lo cual, algunas veces no tenemos la placidez que explican nuestros compañeros cuando hablan de una prestación de ayuda a morir en domicilio o en planta convencional. Y finalmente porque algunas veces el intervencionismo y la cirugía son técnicas que nos pueden resultar difíciles cuando hemos establecido ese vínculo emocional con esas personas. Por lo tanto, tenemos que intentar poner de acuerdo lo que sentimos con nuestro raciocinio. Y esto a veces no es muy fácil. ¿Y hay resultados de esto? Pues obviamente sí. Esta es la última gráfica de la ONT. Nosotros en 2021 empezamos con la prestación de ayuda a morir. En junio fue cuando la ley se pone en marcha y en los primeros 6 meses ya tuvimos 7 donantes. En 2022 ya fueron 42. Y la verdad es que la distribución territorial en Cataluña, en España ha sido distinta. Cataluña es de las comunidades con mayor número de prestaciones realizadas y también con el mayor número de donantes vinculados a una prestación de ayuda a morir. En total, en nuestro país, el 13% de las prestaciones de ayuda a morir van con donación tras PAM. Por lo tanto, se está organizando como una nueva posibilidad de obtener órganos para trasplante que realmente es mucho más de lo que esperábamos al principio. Nosotros teníamos la sensación de que realmente la prestación de ayuda a morir era una necesidad como país. Había gente que estaba sufriendo y y necesitaba que esto se regulara, pero seguramente no éramos conscientes de que esto abriría una nueva realidad en la donación. Espero haberles ayudado un poquito, espero haber clarificado un poco cómo estamos trabajando y me imagino que el día que podamos discutir saldrán dudas de mi presentación y podremos tratarlas juntos. Un saludo y muchas gracias.